Hoy hablemos de política con Claudia Martínez, Sergio Zeta, Enrique Paz y Manuel Grapay. Hola, buenas noches a todos. Hoy hablemos estamos de manteles largos porque tengo de verdad una mesa, amigos de muchos años que aprecio mucho, que han accedido hoy a platicar conmigo y platicar con nosotros de un tema álgido, complejo y en donde todo el mundo tiene una opinión. Pero les agradezco mucho que estén conmigo para hablar de política. Empezaré presentando, por supuesto, al maestro Sergio Zeta, que es periodista y consultor con un vasto currículum que, bueno, me llevaría una hora decirlo y no tendríamos este programa. Entonces, les voy a dejar en los comentarios algunas de las cosas que el maestro Sergio Zeta ha hecho. Por otro lado, también tenemos al maestro Enrique Paz, que es analista político de mucho reconocimiento y que también tiene una estructura académica impresionante y también me llevaría otra hora diciendo su currículum y tampoco es el caso. Y tenemos también como invitado especial a Manuel Grapay, profesor universitario de marketing, muy metido en la política y por supuesto columnista de la revista Signo. Muchas gracias a todos por acceder a platicar hoy conmigo y bienvenidos. Gracias a ti, Claudia. Buenas noches. Buenas noches a todos. El primer tema que me gustaría tocar, porque yo creo que la coyuntura lo exige, es el del llamado ya, el denominado, ¿no? Porque ya los mexicanos somos buenos para los apodos, decretazo. ¿Qué es el decretazo? Porque lo oímos, ¿no? Bueno, lo vemos en las noticias, lo oímos, del que nos cuentan, etcétera. Pero ¿qué es exactamente el decretazo y por qué es tan importante? Sergio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues yo creo que para definir lo que es, yo creo que Enrique nos puede dar luces así muy puntuales del tema. Y si quieres, a partir de eso, de lo que es, en qué consiste el decretazo, podemos comentar sobre todo pues, el impacto que ha tenido, ¿no? Tanto en la opinión pública como en distintos ámbitos, particularmente político, económico, empresarial, etc. Ok. ¿Sí está de acuerdo, Enrique? Claro que sí, Enrique. Sergio. Claro que sí, bueno, el acuerdo presidencial que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo dentro de sus facultades constitucionales de emitir acuerdos o decretos para reglamentar o hacer disposiciones en materia concreta. Aquí el asunto tiene que ver con un aspecto que ha sido muy anunciado en el sentido de los proyectos prioritarios del presidente de la República en términos de infraestructura y todos los obstáculos que ha visto, son procedimientos administrativos que todos los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, tienen que llevar a cabo, porque son procedimientos administrativos, ya sea desde la adjudicación, compra de terrenos, regularizar permisos, establecer dictámenes de impacto ambiental, que tanto particulares como gobiernos tienen que llevar a cabo, porque está establecido en el marco jurídico en distintas normatividades. Entonces, lo que hace el Ejecutivo es, efectivamente, está facultado para generar ya sea acuerdos o decretos. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y un acuerdo? El decreto está establecido en el artículo 89 constitucional sobre una facultad legislativa que la Constitución le da al Ejecutivo, pero esta no está en materia en términos generales, porque eso solamente está facultado el Congreso de la Unión para emitir la normatividad. El acuerdo, el decreto en este sentido, es para la ejecutoria de un procedimiento administrativo que tiene que ver en el ámbito del gobierno, de la administración pública federal. El acuerdo es un aspecto mucho más concreto, mucho más específico en materia de los procedimientos que se tienen que dar en la administración pública para ejecutar o para tomar alguna decisión. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Es que el acuerdo, porque es tal cual como un acuerdo presidencial, establece elementos jurídicos que pueden tener visos de inconstitucionalidad, porque el único facultado
para generar normatividad que tenga aplicación general es el Congreso de la Unión, no es el Poder Ejecutivo. Entonces, al momento de establecer dentro de este acuerdo, que además lo han dicho los abogados, expertos en materia administrativa y constitucional, es un acuerdo que no está fundamentado o bien fundamentado legalmente, no es solamente la materia a lo que se refiere, sino también a la estructura del propio acuerdo, que no está estructurado y fundamentado debidamente, es que de alguna manera establece y genera nuevos criterios en términos de la infraestructura que ellos le llaman prioritaria del Estado. ¿Y cuál es ese criterio? Es que establece que esta infraestructura estratégica tiene que estar como interés público y seguridad nacional. ¿Qué es lo que implica este tema en términos jurídicos? Es que estos proyectos prioritarios que además van a estar a la discrecionalidad del gobierno mexicano, que lo establece así, que el gobierno establecerá cuáles son esos proyectos estratégicos prioritarios para el país, para el desarrollo económico, etcétera, en materia desde infraestructura ferroviaria, aeropuertaria, hasta el tema telecomunicaciones, comunicaciones, en materia de turismo, medio ambiente, es decir, una gama de materias que al ponerlo como seguridad nacional, ya no solamente lo sacas de la aplicabilidad en el sistema administrativo, sino que lo mandas a una categoría de una ley que es la Ley de Seguridad Nacional, que por la materia y por lo específico de la seguridad nacional tiene una normatividad y un marco jurídico aplicable totalmente distinto, desde el tema de las amenazas que dan al tema de la seguridad nacional hasta que un juez pueda emitir ciertas disposiciones para que a la autoridad, si considera que hay una amenaza a la seguridad nacional, puede incluso establecer intervenciones telefónicas de particulares y en términos de excepción. Es decir, en lo que hace el acuerdo no solamente viola el tema de la jerarquía constitucional y jurídica, es decir, ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución, ni por encima de una ley secundaria, ya sea federal o general, ni por encima de un reglamento. El acuerdo es la base, de alguna manera, dentro de esta pirámide de jerarquía normativa, está en la base, es lo último, porque es lo único que tiene que hacer el Ejecutivo en ese sentido, es emitir decretos, pero con base en lo que establece la ley, y en este caso la Constitución. Pero este acuerdo, de alguna manera, genera nuevos criterios jurídicos y una normatividad general al establecer que será a discreción del gobierno mexicano que estos proyectos van a quedar englobados en un concepto que es seguridad nacional. Entonces, el tema no solamente es técnico, que ya los abogados, los especialistas en derecho constitucional y administrativo han estado estableciendo cuáles son los elementos para poder generar una controversia constitucional entre la Suprema Corte de Justicia por invasión de funciones, sino que también tiene otras implicaciones en términos de que estos elementos o estos proyectos prioritarios que establezca el gobierno generan nuevas responsabilidades a partir de ¿qué? Del marco jurídico de la seguridad nacional, que es totalmente distinto y que tiene otra índole y otra materia. Entonces, ahí vemos esos dos problemas en términos técnicos, ¿no? Entonces, si quieren, con eso arrancamos. Okay. Sí. Si me permites, Claudia. Adelante, por favor, Sergio. Yo quisiera un poco tocar el tema de qué motiva este acuerdo, ¿no? O sea, irnos un poquito a este asunto que ha generado bastante debate por lo sorpresivo, por la forma en que aparece un lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, ¿no? Y que realmente pues sí es sorpresivo, pero vamos a poner, si me permiten, así un poco en contexto, como tratando de adivinar qué motivó al presidente de la República, a su gobierno, a hacer esto. Y yo creo que no hay que dejar de lado pues la serie de amparos que han surgido en relación a distintas de estas obras estratégicas que menciona Enrique y que vienen aquí en el acuerdo, publicado en el Diario Oficial, sobre todo porque a los ojos del presidente las obras estratégicas, y si le ponemos, bueno, simbólicas de su gobierno, como puede ser la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, por mencionar a las más representativas y más mencionadas en los medios de comunicación y entre la gente, pues traen mucho retraso, ¿sí?
traen retraso por toda una serie de factores, quizá una mala planeación, una serie de situaciones de burocracia interna, a lo mejor la curva de aprendizaje se ha alargado dentro del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y hay falta de coordinación por muchos ámbitos. Y a ello súmale que hay toda una serie de litigios, de amparos, de situaciones que a los ojos del presidente se convierten en algo estorboso, que les está quitando tiempo y que tienen que acelerarse. ¿Por qué? Porque ya está iniciando, o ya estamos prácticamente en la segunda mitad del gobierno, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y también por una serie de revelaciones en distintos medios de comunicación, y menciono pues lo más reciente que viene pues muy ligado a lo mejor a esto, yo no sé si en el tiempo circunstancialmente, lo que publicó Latinus, esta investigación sobre los 966 contratos que tienen que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, que está a cargo del ejército mexicano, ¿sí? Y en las cuales pues se revelan toda una serie de irregularidades, de situaciones particulares en torno a los proveedores, la calidad de los proveedores, la nula experiencia que pudieran tener en algunos aspectos y demás, ¿no? Entonces, si ponemos todo eso en contexto, pues vemos que al presidente le urge cumplir en tiempo y forma con estas obras, ¿sí? Porque se están retrasando y creo que son parte pues del capital político que él quiere sobre todo y las promesas que tuvo en campaña que tiene que cumplir. Entonces se convierte esto en una prioridad de meter el acelerador, de poder evitar esa estorbosa burocracia que a todo mundo afecta, o sea, no solamente al gobierno, pero está el tema de también paralelo del ejército, que bueno, lo podríamos tocar en un momento posterior a esta discusión que estamos teniendo. Ok, interesante. Manuel, ¿quieres agregar algo? Bueno, a mí me gustaría abordar el tema o este asunto más bien, desde el tema de las formas, ¿no? Para mí, origen es destino, yo creo en esta frase, y creo que el origen del pues ejecutivo, ¿verdad? Del representante del ejecutivo, es justamente un origen en el cual él aprendió a hacer las cosas de esta forma, ¿sí? Por eso hablo de las formas. Y obviamente lo aprendió durante su juventud, hablando pues muy específicamente de cuando él estaba en el PRI. Para mí estas formas repiten patrones, repiten dinámicas que en el PRI ya se venían usando. O sea, durante esta época tan larga de 70 y pico de años del PNR y el PRI, ¿no? En donde... por supuesto que si alguien criticaba la forma de hacer las cosas, bueno, pues era de alguna manera acallada esa voz, ¿no? A veces de manera suave, a veces de manera violenta, y hoy estamos viendo que pues esa violencia, aunque sea una violencia simulada, no ha dejado de existir. Al final, hablar mal de los medios de comunicación, pues es un acto de violencia, ¿no? De los medios de información es un acto de violencia. Estas dinámicas se generaban y era costumbre, era parte de la vida política durante la época del PRI, en gran medida, y bueno, probablemente en mucho menor medida en la época del PAN, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, es una figura emanada de aquella forma de hacer las cosas, construido en aquella familia, en aquella forma de hacer las cosas. No olvidemos que, bueno, lo he escuchado de otros analistas, incluso de pláticas con nuestros compañeros de mesa, que él aprendió a formarse políticamente cuando estaba activo y en la presidencia Luis Echeverría. Entonces, a mí no me extraña nada, origen es destino, que las cosas hoy día se estén haciendo tal cual se hacían en aquella época. Por supuesto que traicionando el discurso que lo llevó a ganar las elecciones en el 2018, ¿no? Y esto que, por supuesto, ya es el decretazo, dicho así, pues también repite esta forma de expresiones, estas expresiones que se usaban en aquella época del PRI también por parte de algunos medios que criticaban al poder, que criticaban al gobierno, ¿no? Que ahora ya, bueno, ahora entendemos gracias a
la explicación de nuestro compañero, que es un acuerdo, sí, pero a mí me encantaría saber un acuerdo entre quién, ¿no? Por supuesto es un acuerdo del Ejecutivo Federal, pero un acuerdo de él con él mismo o de él con su propia bancada o de él con quién, porque para acordar las cosas pues hacen falta dos actores, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Y aquí al parecer es un acuerdo más bien es un acuerdo de imposición, así lo leo yo, ¿no? Y esto por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Sergio cuando dice que esto es pro elecciones hacia el 24, ¿no? Él necesita ganar este capital político, él necesita, bueno, ostentarse como el que sí cumple aparentemente lo que promete de forma, pero aunque no de fondo, sí, porque de fondo, bueno, él prometió que iba a haber transparencia y ahora lo que está dictando, y quiero utilizar esa palabra de manera importante, porque lo que está dictando es totalmente contrario a la transparencia. Si las cosas están bien hechas, ¿para qué reservar la información? ¿Para qué esconder la información de manera aparentemente legal, ¿no? Ahora, esto me lleva también a lo que algunos, escuchaba yo ayer, algunos diputados que decían que, bueno, van a frenar esta propuesta o este acuerdo o este decretazo, lo van a frenar, pero a mí me gustaría saber de qué manera lo van a hacer. Yo, la verdad, creo que no lo van a poder hacer. ¿Que lo van a echar para atrás? Bueno, se lo dejo a mis compañeros expertos. Yo creo, al menos mi percepción, es que no se va a poder. Ok. Me llama la atención algo que comentan Sergio y tú, Manuel. Son las acciones para la segunda parte del gobierno. Y les dejo la pregunta en la mesa. No me la contesten ahorita. Si quieren, acabamos con este tema del decretazo. ¿De verdad Andrés Manuel López Obrador cree que con lo que está haciendo va a ganar? Porque una cosa son las encuestas, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que las encuestas se pueden inflar. Pero otra cosa es la realidad. Y la gente no está contenta. Entonces, ¿de verdad Andrés Manuel cree que va a ganar? O sea, ¿está haciendo esto porque cree que va a ganar? ¿O tiene muy malos asesores? ¿O no escucha a sus asesores? ¿No? Pero eso lo dejo en la mesa. Sigamos con el tema del decretazo. Aquí me gustaría comentar que efectivamente creo incluso hay más cosas de fondo en este tema de lo que comenta tanto Sergio como Manuel, y ligando un poco el comentario y la pregunta que tú estableces. A mí lo que me parece más grave, más allá del tema del acuerdo, el acuerdo, contestando un poco el tema de la pregunta de Manuel, sí se puede echar para atrás con una acción de inconstitucionalidad que se establezca a partir de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, con un tercio de diputados o un tercio de senadores. Se puede establecer una controversia constitucional para que sea el tribunal quien establezca que hay una violación, hay una invasión de facultades y que no lo puede hacer en ese sentido el Ejecutivo. Entonces sí es impugnable totalmente el acuerdo. Incluso lo pueden hacer particulares a través de la vía del amparo, si es que se ven perjudicados en algún sentido. No sé, el derecho de vía para poner alguna infraestructura, si hay que expropiar algún terreno de algún particular amparado sobre este acuerdo por el tema de los permisos y de los tiempos y procedimientos, lo puede hacer al amparo en ese sentido con ese instrumento jurídico. Sí lo pueden hacer jurídicamente. Pero yo decía que, y un poco ligando lo que comentaban ustedes, es que a mí me preocupa más que efectivamente no es la primera vez, y la verdad es que quienes han seguido la vida política, los discursos, el pensamiento y la filosofía y visión política del Estado y de la sociedad de Andrés Manuel, la verdad es que no nos debería de sorprender ese tipo de medidas. Él lo ha dicho una y otra vez, que él prefiere, o para él es primero la justicia y luego la legalidad. Primero ser justos, aunque no sea legal. La legalidad, que es el derecho, que es todo esto que estamos hablando de la normatividad, pasa a plano secundario, porque su visión política, su visión de Estado es que prevalece la justicia sobre lo legal. Entonces, en ese sentido, para él, en su visión de hombre sistema, es que lo justo es que las obras que él visualiza como necesarias para lograr la justicia social y toda la narrativa y el discurso que tiene la cuarta transformación en términos sociales, lo justo
es que no impida un aparato burocrático la ejecución de las obras. Entonces, en esta concepción de la justicia sobre la legalidad, este es el primero, no el único. Ha habido anteriormente, ustedes recordarán con el tema de cuando era jefe de gobierno y el problema que se metió con el tema de la calle esta para el hospital y que se devino en el desafuero, era porque violó un amparo, porque él decía era justo, ¿no? Era necesaria esa calle, aunque legalmente estuviera impedido por un amparo que tenía un particular. Y así va a seguir, ¿eh? No va a ser ni este el primero ni el único acto de gobierno donde sobreponga su visión de lo justo sobre lo legal. Y un poco ligándolo con Claudia, yo creo que aquí me temo, y a lo mejor Sergio y Manuel y Claudia, pero yo recuerdo las encuestas y los estudios sobre cultura política de los mexicanos, cuando se les pregunta sobre el tema de la justicia y la legalidad, hay un gran porcentaje de ciudadanos que optan la justicia sobre lo legal. Lo legal lo ven como un aparato represor del Estado, como un arma o armas, instrumentos, y lo voy a poner en esa narrativa, de la oligarquía o de las élites para someter al pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo tiene derecho, como tal, como soberano, de desprenderse y de no acatar la legalidad porque lo que consideran es justo. Entonces, en este sentido, y respondiendo un poco a la pregunta de Claudia, es que yo creo que Andrés Manuel, se ha comentado, nos puede gustar el estilo de gobernar y todo, pero es alguien que tiene una sensibilidad social muy amplia en ese sentido. Y te puedo asegurar que si salimos a la calle, y lo hemos visto, ni siquiera podemos salir a la calle, cuando la gente se siente afectada en sus intereses, no le importa cerrar una calle, tomar una instalación, hacer algo ilegal con tal de ponderar las causas que considera justas. Y ese es un problema de cultura política del mexicano, de la sociedad mexicana. Entonces, Andrés Manuel muy bien todo este pensamiento popular y lo transforma en decisiones políticas. Yo ahí entiendo un poco el tema, aun cuando podamos discutir el tema de las encuestas, pero no está tan alejado de las decisiones populares porque hay una población, o hay un sector de la población que de alguna manera se siente identificado con eso, se siente identificado con la polarización, ricos y pobres, se siente identificado con los que tuvieron acceso a la educación y los que no tuvieron acceso a la educación, se sienten identificados con las desigualdades que hay en el país y que de alguna manera escuchan a un líder, en ese sentido para ellos, un líder político como Andrés Manuel, ver reflejada muchas de sus demandas que ellos en silencio y en su precariedad no lo pudieron hacer. Entonces, aquí es donde me parece que a mí es lo que más me preocupa, más allá del acto administrativo y que puede ser impugnable jurídicamente, es hasta dónde esta narrativa de polarización, de llevar una visión donde esta sociedad tan fracturada que tenemos, la tenemos fracturada no solamente económicamente, la tenemos fracturada en términos regionales, la tenemos fracturada en términos de género, en términos de ingresos, o sea, tenemos una sociedad muy fracturada que él ha sabido y sigue haciendo un portavoz de un sector que apoya este tipo de decisiones, más allá de lo que se diga en redes sociales, más allá de los portavoces que los conocemos muy bien. Yo sí he escuchado gente que dice, así tiene que ser, ¿no? Entonces, no hay que descartar, yo creo que luego pecamos un poco y eso me incluyo yo, de que luego pensamos que el círculo rojo es el portavoz de estas demandas ciudadanas y la verdad es que no. Hacia abajo, hacia la base social, hay una percepción totalmente distinta y podemos llamarles clientelas políticas, podemos llamarle que nada más actúan visceralmente, pero son a final de cuentas los que terminan soportando en su base social este tipo de decisiones como las de Andrés Manuel, que no va a ser ni la primera, ni la única, ni la más fuerte. Van a venir otras y tenemos que estar en este sentido listos para poder ver cómo contener en ese sentido, institucionalmente hablando, este tipo de decisiones. Pero bueno, eso sería mi reflexión. Ok. Sergio. Bueno, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique, en el sentido de que esto forma parte de la narrativa que ha venido construyendo el presidente desde que tomó posesión y bueno, desde mucho antes, ¿no? También en el
en el sentido de que él no solamente está pensando en el presente, sino que está viendo de qué manera, y eso lo ligo un poco con lo que tú comentas, Clau, acerca de la sucesión y lo que viene después del 2024, pues él está pensando, como ocurrió en algunos otros países, con este tipo de regímenes, con un presidente bastante populista, por llamarlo de alguna manera o etiquetarlo así, de poder trascender el sexenio, ¿no? Que su proyecto pueda trascender el sexenio, y él pues es congruente en ese sentido, en esta construcción de la narrativa. Y yo creo que en esta segunda mitad del sexenio López Obrador vamos a ver una radicalización de esto. O sea, para quienes pensaban que su discurso va a ser más tenue, menos radical, menos provocador, no, yo creo que se va a radicalizar, y justamente el acuerdo o el decreto o este tipo de decisiones vienen perfectamente en ese sentido, ¿no? Vienen a polarizar, a dividir, y efectivamente él no le importa lo que digan en los medios de comunicación, no le importa, le estorban en algún momento y le generan este tipo de problemas. Entonces, a lo mejor para acabar de una vez por todas con eso vienen este tipo de situaciones, pero se van a radicalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene muy claro el objetivo de construir y de gobernar para este sector de la población, ¿sí? El cual, pues es su franja, digamos, importante de electorado, con el cual, pues va a poder trascender este proyecto o pretende trascender este proyecto más allá del 2024. El obradorismo, como ocurrió en Argentina con el peronismo, o como ocurrió en Venezuela con el chavismo. O sea, yo creo que lo importante para él es trascender, y trascender favoreciendo a esa base, a ese sector de la población que por fin llegó alguien que los escucha, que les hace caso, ¿sí? Que los tome en cuenta, y que más allá de cualquier tipo de razonamiento político, pues es una cuestión de sentido común que hace mucho sentido, ahora sí, para mucha gente, ¿no? Entonces, no esperemos que el discurso sea más suavecito, las mañaneras van a seguir polarizando, van a seguir radicalizando, él está trabajando en eso, y si vemos el debate público, pues siempre se habla de lo que el presidente dice en la mañanera. O sea, él sigue sentando la agenda, todo se está dando alrededor de lo que él dice, ¿no? Entonces se convierte en un factor muy fuerte. Yo creo que hacía mucho tiempo también de que no teníamos un presidente con tanto poder, con tanta acumulación de poder, y que ahora también pues está decidiendo a quién le da otro tipo de poder, ¿no? Si no el político, pero sí el económico, y ahí es donde yo veo un poco, o mucho preocupante, el tema de que el ejército, las Fuerzas Armadas se estén metiendo cada vez más en tareas que corresponden pues a la parte civil, ¿no? Y hay un indicador interesante que está, y que lo pueden ver, que publicó el CIDE, que es un indicador de qué tanta cuestión civil que le corresponde a la sociedad, es un índice. Se le está entregando a los militares y a las Fuerzas Armadas para que puedan, pues ahora sí que tener este poderío económico, porque están convirtiendo en el contratista mayoritario del gobierno, ¿no? Y lo cual resulta muy preocupante porque puede ser una cuestión ya irreversible, o por lo menos difícil de revertir en el corto plazo, porque pues sabemos que el ejército pues tiene un peso específico, pero ahora tiene también un peso económico muy importante. Ok. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio y nuestro compañero. Andrés Manuel está siendo empático con quien quiere ser empático y antipático con quien le conviene ser antipático. Yo creo que él está siendo empático con el pueblo, ¿no? Y al ejército él hace algún tiempo lo nombró pueblo, ¿no? También. Entonces él está siendo empático con el pueblo y lo que representa al pueblo y en donde está el pueblo, ¿sí? Por supuesto que el ejército él lo considera así, y esto tiene una repercusión directa, ¿no? Una empatía directa de ese pueblo hacia él. Por supuesto que está siendo antipático
con los medios, ¿no? Con los medios de información y además esta polarización de la que hablan mis compañeros también tiene que ver con hacerlos enojar. Él prefiere a los medios enojados para poder él tener un argumento en contra de ese enojo, justamente, ¿no? Y entonces poderse quejar de lo malos que son los medios informativos para con él, ¿no? Entonces, entre más polarice y más empatía cobre hacia él el pueblo, lo que a él llama pueblo, por supuesto que estamos de acuerdo que no es la acepción completa, ¿verdad? Es una acepción bastante sesgada que él tiene de pueblo, pues es hacia donde lanza su empatía, ¿no? Y la antipatía, bueno, pues hacia los medios, obviamente los medios que están siendo críticos o están investigando a fondo las situaciones que él quiere esconder. Ahora, yo también creo que todo esto, así como tiene que ver con el capital político hacia las elecciones del 2024, anticipándonos un poquito más o adelantándonos un poquito más, creo que también tiene que ver con la revocación de mandato, ¿no? Estas acciones también tienen que ver con directamente para generar una inercia de aquí a 6 meses, que se dé lo de la, o no sé, ya perdí la cuenta, creo que son menos, que se dé la revocación de mandato, por supuesto, a su favor, ¿no? Entonces, este es un golpe, ¿sí?, cuya onda de expansiva va a durar todavía para darle fuerza en esa revocación de mandato. Ahora, lo mismo que estamos especulando ahorita, Clau, especulábamos en el 2018. ¿Qué no lo asesoran? ¿Qué no escucha? ¿Qué no ve? Bueno, por lo que ya mis compañeros también dijeron, él sabe que esa base está con él y la construye todos los días, la fortalece, la robustece, de hecho, esa base, ¿no? Entonces, yo no creo que no escuche a sus asesores, yo más bien creo que sus asesores y él generan esta estrategia para fortalecer esa base social, fortalecerla en cuanto a la preferencia hacia él, ¿no? No fortalecerla económicamente, ni en oportunidades de trabajo, ni en mejorar sus condiciones de vida, no, porque así, si se le ocurre hundir varios pueblos, los hunde, no importa, son varios pueblos, no son significativos ese número de votos contra él en una base que de todas maneras sabemos que muy probablemente termine votando por él, por ese gesto empático que tiene hacia ellos. Entonces, lo mismo dijimos en el 2018, lo mismo decimos en el 21. Yo creo que, como bien lo dice Sergio, esto se va a perpetuar. Yo sí pienso que esta forma de hacer las cosas se va a repetir y se va a replicar, ¿no? Y va a generar, fortalecer todavía más la preferencia de este gran sector, como lo decían, ¿no? Y como bien decía la cultura de la justicia sobre lo legal, él se erige como el Robin Hood para México, ¿no? El Robin Hood mexicano que le quita a los ricos para darle a los pobres sin importar realmente si se lo merecen o no se lo merecen, simplemente él polariza, él genera íconos, él genera figuras y el rico es sinónimo de malo, el pobre es sinónimo de bueno. Y si tú eres pobre, entonces yo te voy a defender a ti, aunque no seas justo, aunque no seas legal. Entonces, como eres pobre, tienes mi simpatía, tienes mi empatía, yo te voy a favorecer y esa es la base que él privilegia de aquí a la revocación de mandato y después al 2024. Ok. Y obviamente el gran ausente en este discurso es la oposición, ¿no? O sea, ¿dónde está la oposición? ¿Existe la oposición? Es la pregunta. ¿Qué piensan? Pues bueno, en este caso, obviamente existe la oposición, nada más que es una oposición desarticulada, una oposición que no ha entendido precisamente cómo construir una contranarrativa al discurso oficial. Precisamente el fin de semana, el sábado, se va a constituir el Frente Nacional Cívico, una plataforma que están impulsando distintos actores políticos por parte del PRD, Fernando Belauzarán, está Guadalupe Costa Naranjo, por parte del PAN está Gustavo Madero, está Emilio Álvarez y Casa. Yo no sé si tenga una continuidad de lo que es Va por México,
pero la idea de este Frente Nacional Cívico es constituir precisamente una agenda, y una agenda que permita a los distintos precandidatos o a los posibles presidenciables tener una plataforma que les permita una exposición ante la sociedad y que luego se vayan a elecciones primarias, y a partir de esas elecciones primarias dentro de este Frente Nacional Cívico surja un candidato único de la oposición, ¿no? Se ha mencionado pues, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, el mismo Alito del PRI, ¿no? O sea, los distintos que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema desde mi punto de vista con el tema de la oposición, y que también me molesta más el tema de la oposición que la parte del gobierno? Porque la parte del gobierno, realmente, insisto, la historia política de Andrés Manuel, su gestión en el gobierno de la Ciudad de México y cómo ha ido construyendo esta narrativa, la verdad es que no sé por qué nos sorprendemos a estas alturas de lo que está haciendo, todo lo que ha llevado. Entonces, en el tema de la oposición, a mí, yo lo vi ahora con la discusión del paquete económico, es una oposición que está en su burbuja, es una oposición, ahí sí para que veas en el término fifí, porque es una oposición que está en las instituciones y no está yendo a la calle, no está yendo a las colonias. No es una oposición que haga política de calle. Obviamente no se va a comparar a la movilización que Andrés Manuel estuvo haciendo. Yo no trato de dirigir hacia allá el tema de la oposición, pero es una oposición que totalmente es institucional, cuando realmente la disposición, cuenta con lo que estamos platicando, está allá afuera. Está ahorita con la discusión del paquete económico. 2,100 reservas se hicieron dentro de la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto. ¿Sabes qué porcentaje de la población se enteró de esas 2,100 y de esos discursos elocuentes, incendiarios? Nadie. O sea, solamente los despistados que vemos el Congreso del canal del Congreso y leemos el periódico y vimos algunos videos en Twitter, nos enteramos de los discursos de Margarita y de Jorge Herrera y de Ali. O sea, realmente la población no se enteró absolutamente de nada de lo que pasa en esa discusión. A esta oposición le hace falta calle, le hace falta movilizarse. Decía Fernando Belauzarán en un tuit que ahí estaban los 23 millones de personas que votaron por el bloque opositor. Sí, pero esos 23 millones, ¿dónde estaban? O sea, ¿quién movilizó a esos 23 millones para expresar realmente el rechazo a un paquete económico que desde el inicio se notó que no se iba a modificar? Desde que se presentó el paquete económico el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, se sabía que ese paquete económico no se le iba a mover un ápice, porque así lo mencionaron. Tuvieron desde septiembre hasta noviembre para poder generar una estrategia de movilización en cada distrito electoral, en cada colonia, en cada municipio, en donde dijera qué era lo que ofrecía el gobierno y qué era lo que ofrecían ellos. El tema de la oposición, que en términos de narrativa nos ofrecen las recetas que precisamente engendraron a un líder como Andrés Manuel. O sea, la mayor propuesta del PAN es revivir el seguro popular. Puede ser bueno o no mal, puede ser bueno o malo, pero representa aquellos gobiernos que de alguna manera engendraron a este fenómeno que es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel no nació de la nada, no se alimentó de la nada, se alimentó precisamente de un discurso, de una narrativa, de una gestión gubernamental que a más del 50% de la población la tuvo administrando la pobreza. Una población del más del 50% donde las desigualdades cada vez eran peores. Mientras más trabajaban, ganaban menos. Y veía la concentración de riqueza en ciertas situaciones. Veía sus colonias deteriorarse, veía el transporte público deteriorarse. Es decir, lo mejor que puede ofrecer la oposición es regresar de donde la gente quiso salir y por eso votó por Andrés Manuel. No están generando un proyecto alternativo. Salen los mismos, otro tema, el asunto de los liderazgos. Son cartuchos quemados, con el respeto. Podrán tener una cierta presencia, pero volver a ver a Mariana Gómez del Campo, con todo respeto, no lo digo con ella como persona, sino por lo que representa esta política de familias, esta política de cúpula. Ver a Margarita Zavala igual en ese sentido, pues obviamente alimenta y ayuda a la narrativa. Decía tanto Manuel como Sergio, el tema de que Andrés Manuel está feliz con los medios de comunicación y con la oposición que tiene, porque le permite estos rounds cada día.
Si no existiera esta oposición y no existieran estos medios de comunicación, ¿con quién se pelearía Andrés Manuel? ¿Con quién generaría conflicto? Andrés Manuel es un líder, un político que se genera a partir del conflicto y lo ha demostrado en su carrera política. Entonces necesita de estos adversarios. Para él, por eso dice, yo respeto la libertad de expresión en su modo de verlo, respeto a los medios de comunicación, pero lo sigue atacando porque al final del día son su sparring todas las mañanas. Y la oposición en este sentido, al no tener una agenda programática, al no tener una contranarrativa real, sustentada, y no tener liderazgos nuevos, sino los reciclados de siempre, los que de alguna manera pues llevaron a engendrar este fenómeno que es Andrés Manuel y el obradorismo, pues evidentemente no hay una recepción dentro de la propia sociedad. Es ahí donde yo creo que desde mi punto de vista, y la verdad es que estoy una fijación totalmente, porque la oposición no lo ha entendido, o sea, siguen con los mismos discursos, siguen con la misma narrativa, y de esa forma lo único que están haciendo es pavimentar el camino para que en el 24 pueda ser Claudia, pueda ser Marcelo, pueda ser Monreal, o ninguno de los tres, y exista otra alternativa que por ahí se ha mencionado desde el secretario de Gobernación Adán Augusto, o incluso hasta la propia esposa del presidente, quien ponga, le están pavimentando el camino para que sea presidente los próximos 6 años. Entonces, para mí ese es el papel de la oposición en este sentido. Sí, realmente. Sergio. No, sí, realmente, pues la oposición no se ve, por lo menos la gente efectivamente de la calle y aquellos que van a definir qué va a pasar en el 24 no la ven, porque yo creo que aquí también hay como que dos realidades que están en forma paralela, ¿no? Por un lado está esta oposición y está el debate del círculo rojo en los medios de comunicación, en redes sociales, sobre los riesgos que entraña para la democracia, los riesgos que está entrañando para, pues para el orden, digamos, establecido, lo que está representando Andrés Manuel López Obrador. Pero si nos vamos al terreno de la calle, realmente, pues a la gente de la calle no le interesa si el INE va a perder autonomía, o si el Banco de México también va a estar en riesgo su autonomía, o si se desaparece al INAI. Es decir, ese es un debate muy exquisito, digamos, para el resto de la gente, que es quien votó, los 30 millones de personas que fueron a votar por Andrés Manuel López Obrador. Ellos viven y viven una realidad totalmente diferente, la realidad de la sobrevivencia cotidiana, la realidad de salir adelante cada día, ¿sí? Y creo que para ellos es realmente, para quien está gobernando, para su tribuna, Andrés Manuel López Obrador, y esta narrativa, ¿no? Que a lo mejor desde el otro lado, desde el lado del círculo rojo, de la opinión pública y publicada, pues se ve como la otra realidad que está construyendo, la otra realidad que trae en su cabecita López Obrador y que no coincide, por lo menos, o no es congruente con lo que millones de mexicanos también estamos viendo, ¿no? Pero pues él tiene muy clara la construcción de su narrativa, él va derecho y no se quita, ¿sí? Y en ese sentido yo no veo efectivamente nada ni nadie que lo vaya a parar. O sea, efectivamente en el legislativo sí podrán meter la cantidad de reservas que quieran, podrán gritar, llevarse a lo mejor los bytes, los sound bytes y los audios en los distintos noticieros, pero pues eso no va a trascender a la calle ni va a generar una motivación importante en la gente para ir a votar por una opción diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, la oposición está pasmada. No hay oposición. Creo que hay de repente algunos incidentes, algunas situaciones que pudieran referir a cierto tipo de personajes porque ganan notoriedad en los medios de comunicación. Una Lili Telles mostrándole libros y una serie de cosas a los secretarios que van a comparecer, ¿no? Figuras, pero vemos a los mismos, como bien dice Enrique, son los mismos y efectivamente toda esa gente que también pues abusó de alguna manera de las situaciones de poder en su momento y que no pudo resolver una serie de problemáticas que afectaban a la mayoría de la gente, pues no hay un reciclaje, no hay unas nuevas generaciones de políticos. Tristemente vemos lo mismo y nos quejamos de que a lo mejor en la Cámara de Diputados está gente que, oye, pues ese debería estar vendiendo tamales mejor, ¿no?
o debería estar, pues esa es la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador. O sea, ese es el reflejo de lo que es México y de lo que en este momento se está viviendo. O sea, pretender otra cosa mientras no haya una opción real al obradorismo, a la cuarta transformación, será muy difícil. Porque sí, en los medios puede haber mucho debate, pueden tocarse muchos temas, pero esos temas no están conectando, no están generando empatía, como bien lo dijo Manuel también, con la gente de la calle, ¿no? Entonces, son dos realidades de un México complejo, diverso, desigual, que genera pues este tipo de situaciones que parecen contradictorias, que parecieran incongruentes, pero que allí están, ¿no? Y que forman parte del gran reto que tenemos y que sobre todo también no demos las cosas por sentados. Hablamos a lo mejor de una democracia frágil, de una institucionalidad frágil, de un Estado de Derecho que a lo mejor pues no existe como tal, ¿no? Porque pues existe todo esto de va por delante lo justo y lo legal no importa. Entonces, no demos por sentado que México pues es un país con una democracia ya sólida, con instituciones sólidas. Siempre puede haber el riesgo también de algún tipo de regresión, ¿no? En estas situaciones y de que este tipo de personajes, de alguna manera iluminados, pues prendan, ¿no? En una sociedad tan necesitada de decir, ahora viene la mía, ahora es el ajuste de cuentas, ahora es mi momento y por qué voy a soltar esto, ¿no? Vámonos con todo, pues con la 4T y López Obrador. Ese es el pensamiento que está privando y por otro lado no veo alternativas, sinceramente. Pues toquemos madera un poco, ¿no? Pero bueno, ok. Manuel, o ya cambiamos de tema. Manuel. Bueno, rapidísimo comentar. Adelante. Por supuesto, estoy de acuerdo con Enrique y con Sergio. La oposición no está cohesionada, no hay una cohesión, por más que quieran formar frentes, ¿no? Cierto que se va a formar ya pronto el que Enrique comentaba, ¿no? Pero luego surge la vana, digamos yo, esperanza de que en el 2024 suceda más o menos lo que pasó en las anteriores elecciones en la Ciudad de México, en donde aparentemente Morena perdió, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Ciudad de México quedó partida en dos, digamos, en azul y en rojo, pero digamos que yo no veo que eso se vaya a replicar a lo largo y ancho del país, porque las motivaciones son otras, el tipo de personas son otros, la economía es otra, las costumbres son otras, los hábitos son otros, la forma de pensar de la Ciudad de México es muy particular al resto del país, muy distinta al resto del país. Entonces no creo que eso se vaya a replicar, y creo que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Si va a surgir un candidato opositor, tiene que ser casi un Andrés Manuel López Obrador, pero por supuesto que con un discurso totalmente contrario, ¿no? Con un discurso totalmente, sí, contrario a lo que él está proponiendo como opción de gobernar, para gobernar un país. Entonces, tiene que ser del mismo palo en el sentido emotivo, en el sentido energético, en el sentido de sí ser empático con su gremio, con su mitad, digamos, o con la parte electoral que le toque, y poderla fortalecer. Sin embargo, Andrés Manuel estuvo 18 años en campaña. Este otro palo de la misma, o esta otra cuña del mismo palo, tendrá apenas 3 años, si bien le va, para poder lograr lo que Andrés Manuel logró en 18. Entonces no creo que se vaya a dar. En la época en la que se derrotó al PRI fue porque justamente llegó un Fox como una cuña del mismo palo, con ese empuje, con ese carisma, ¿no? Con esa energía que hizo que la gente, por supuesto, volteara a verlo, ¿no? Y también como resultado de los malos gobiernos del PRI, pues vieron en Fox a una opción, pero tuvo que ser así de grande, así de importante su figura a nivel emotivo, a nivel presencia, ¿no? A nivel discurso, a nivel aterrizado, a nivel terrenal, ¿no? Yo le hablaba a todo mundo de la forma en la cual las personas
digamos, comunes y corrientes como todos nosotros podíamos entender y ser empáticos y responder de manera empática, ¿no? Entonces, yo creo que pues, si a esto sumamos que el discurso de Andrés Manuel es contra estas familias políticas que definitivamente sí cargan su culpa, ¿no? Pues obviamente hacen que el discurso de Andrés Manuel sea justificado, ¿no? O sea, porque realmente es eso. Andrés Manuel critica lo malo de lo que hicieron y eso no lo podemos negar. Realmente hicieron las cosas mal, aunque el gobierno actual las esté haciendo peor. Ok. Oye, y después de Fox llegó Peña Nieto y luego de No, Peña Nieto ya Calderón y digo, luego Peña. pues Peña Nieto, ¿no? o sea, ya. Nada más, a mí me Dime, gustaría dime, nada más para finalizar, bueno, el tema de la oposición. Tampoco es que nos lancemos a la desesperanza y a la desolación de que no hay remedio, ¿eh? Creo que tampoco tenemos que dejar ese mensaje. O sea, obviamente, sí es muy poco tiempo, no va a haber un personaje y creo que tampoco le beneficia al país centrar todas las expectativas en una sola persona. Somos un país de caudillos y somos un país de líderes carismáticos, desafortunadamente, y tal vez esto venga en un sentido cultural que no traemos de hace poco, sino ya lo traemos muy arraigado, de encontrar al gran Tlatuani o al gran personaje que nos va a sacar a todos de la miseria y nos va a llevar al progreso. O sea, ese gran Mesías se ha buscado desde que apareció Cárdenas, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y se decía que era el gran redentor de la democracia, y luego vino precisamente Vicente Fox con ese liderazgo carismático, y luego llega un tipo como Andrés Manuel López Obrador. Creo que también en el aspecto de la estrategia, de hacia dónde tiene que ir la oposición y hacia dónde tiene que ir de alguna manera y no caer en esta radicalización del movimiento, si bien es difícil que haya un cisma, como menciona Manuel, un cisma dentro del movimiento, porque dentro de los personajes que están en la candidatura del movimiento de la Cuarta Transformación, el único que podría generar un cisma en ese sentido sería Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal no lo veo en el ánimo rupturista, y si lo tuviese no tendría el capital político que para generar un equilibrio de fuerza. Creo que lo que podríamos aspirar un poquito en términos de la sucesión del 24 es una moderación dentro del propio movimiento, o sea, un candidato moderado, ¿no? Un poco de más, una línea moderada, que no sea una de la línea dura del obradorismo como podría ser Claudia Sheinbaum, no por ella misma como persona, sino por los grupos que la promueven y los grupos que están en torno a ella y el discurso que ella misma ha generado. Y por otro lado, un personaje de una línea más moderada, más política en ese sentido, como un Marcelo Ebrard. Pero más allá de lo que pasa en el movimiento, creo que el tema de la oposición tendría que ser, además de tener un candidato que sea competitivo en el 2024 hacia la presidencia, es recuperar el control del Congreso. Se tiene que recuperar el Congreso porque precisamente el gran poder que tiene Andrés Manuel López Obrador es que le tocó y conformó un gobierno unificado, un presidente que tiene mayoría en ambas cámaras. Y lo hizo en el 18 y lo refrendó en el 21 a pesar del avance opositor, aún con la coalición que hizo con el PT y el Verde, mantiene la mayoría tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Estratégicamente, la oposición unificada tendría que ir a pelear los 300 distritos electorales federales y contrapesar precisamente ese movimiento a partir del poder legislativo. Se hizo con Fox en el 2003, cuando el PAN ganó la presidencia, ganó con mayoría no absoluta, pero sí ganó con una mayoría relativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y viene la elección intermedia de 2003 y cambia la correlación, y el presidente pierde esa fuerza mayoritaria. Lo mismo le pasó a Calderón y lo mismo le pasó a Peña. Andrés Manuel no, Andrés Manuel sigue en un esquema de gobierno unificado con mayoría legislativa que le permite hacer todo este tipo de situaciones, particularmente lo que es el poder de bolsillo, que es el presupuesto de egresos de la nación. Mientras ese control no se le quite al Ejecutivo, se va a seguir repitiendo este mismo modelo. Entonces, a la oposición, más allá de pensar en un candidato carismático y que arrase y que le haga contrapeso, tiene que pensar en cómo generar una estrategia territorial, política, para conquistar la mayoría de los 300 distritos electorales federales y hacerse del control tanto de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y para esto también le hace falta pedagogía política.
¿Por qué? Porque los problemas están ahí, decíamos ahorita, a lo mejor a la gente no le interesa porque no está en su realidad en este momento lo que se discutió en el paquete económico o lo que implica el nombramiento de una persona cercana al presidente para la Suprema Corte o el Banco de México o el tema del ejército, porque de alguna manera hablamos de la metapolítica en ese sentido para la mayoría del ciudadano. Lo que le hace falta, y también es una autocrítica incluso también para los analistas, es hacer pedagogía política, es cómo traducir estos problemas macro para la mayoría de la ciudadanía en problemas que al final de cuentas a todos nos afectan. No nos afecta a lo mejor el nombramiento tal cual de la persona que va a quedar en el Banco de México, pero si traducimos eso en lo que implica la inflación y la inflación cómo afecta a la economía familiar o el poner en riesgo la estabilidad macroeconómica por el tema de las reservas internacionales o una disputa o una subordinación del Banco de México hacia el Ejecutivo en materia inflacionaria, en el tema monetario, se lo traducimos a la ciudadanía porque ha pasado en este país. Inflación, el imprimir billetes con una economía tan pobre como fue en la década de los 70s y 80s, etcétera. Si se lo traducimos y se lo ponemos en el efecto directo a lo que le puede provocar a la vida diaria de las personas, creo que eso también le ha hecho falta mucho a la oposición y también a los medios de comunicación. Nos quedamos en esta discusión macro y no hacemos pedagogía política hacia el ciudadano, no construimos ciudadanía y por ello evidentemente es un campo seco para los discursos incendiarios de Andrés Manuel y prenden así de rapidísimo, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario en este sentido.